Agradecemos al Señor una oportunidad más de abrir su palabra y vamos a estar mirando en una muy breve revisión las escuelas de interpretación escatológica que suele haber en nuestros tiempos, sobre todo cuando se trata del libro de Apocalipsis, que es donde más encontramos escritos, libros, comentarios, y a veces los creyentes nuevos tienen acceso a esos libros y a veces surgen preguntas y necesitan siempre consultar con alguien, y cuando no lo tienen, bueno, queda allí. Entonces vamos a mirar rápidamente este tema y esperemos que el Señor también abra nuestro entendimiento. Vamos a ver estas 7 escuelas de interpretación para por lo menos saber sus títulos y luego desarrollaremos, ¿no? Una escuela crítica o de la alta crítica, una escuela alegórica, una escuela preterista, es decir, esto es historia, la escuela histórica, que trata de colocarla durante el tiempo, la escuela tópica o cíclica, que también se llama paralelista, y la idealista o simbólica, y por supuesto la escuela futurista. Nosotros tenemos que elegir una de ellas para saber cómo interpretar la escritura, y eso lo vamos a notar cuando vayamos viendo una por una sus puntos fuertes y débiles, pero vamos a notar que la escuela futurista, la que elegimos, es consistente con la hermenéutica profética o de las profecías que hay en el Antiguo Testamento, como los apóstoles del Señor Jesucristo interpretaron la escritura del Antiguo Testamento en los temas proféticos. En segundo lugar, al notar la historia, vamos a ver que ningún evento es igual a los que se nos relatan en Apocalipsis 6 al 22. En tercer lugar, esta escuela es consistente con la enseñanza y esperanza que los apóstoles estaban explicando a los nuevos discípulos, mirando Tesalonicenses, mirando Corintios, Romanos, etc. En cuarto lugar, nos permite tener un estilo de hermenéutico claro, siempre igual, que respeta la interpretación literal de las palabras, porque en definitiva son las que el Espíritu Santo escogió que estén allí. Por eso cuando hablamos de inspiración verbal y plenaria y que creemos en la inerrancia de las Escrituras, lo que estamos diciendo es que la exactitud con que el Espíritu Santo escogió las palabras, eso se llama inspiración, porque quedó escrita tal cual el Espíritu Santo quería. Por supuesto, ha habido copias, hay manuscritos y hay que revisarlos para tratar de ver cómo era el original, aunque no están más. Pero esta es nuestra forma de estudiar la Escritura para que tenga consistencia. La primera que vamos a ver es la escuela crítica. Esta escuela surge ya en el siglo XVIII, pero tenía el deseo de acomodar los contenidos bíblicos con la evolución que Darwin estaba presentando en 1853 aproximadamente. Entonces esto generó un movimiento racionalista y es producto justamente esta escuela crítica de esta corriente que al ir ingresando entre muchos estudiosos se terminó llamando de la alta crítica. Pero en realidad la motivación de estas personas es asegurarnos que en la Biblia no hay nada sobrenatural, milagroso, especial. Y finalmente lo que intentan mostrarnos es que todas las cosas tienen una explicación natural y que Dios no es el autor de todo lo que está escrito allí. Y algunos van a llegar a decir Dios no existe. Entonces, algunos estudiosos nos dicen que Apocalipsis no es más que un producto de la mente humana. Y lo que explican ellos es que esto fue escrito por la situación que vivía la iglesia del primer siglo, por un tema emocional, para animar a la gente, para estimularlos en medio de la persecución. Y también creen que contiene muchos errores en el aspecto histórico
y esta escuela de la alta crítica lo hace mucho con los libros proféticos del Antiguo Testamento, sobre todo Daniel, porque si Daniel realmente está escrito en el sexto siglo antes de Cristo, predice los eventos de la estatua de Nabucodonosor, y eso implicaría que Dios está interviniendo porque le muestra a Daniel los eventos futuros, los reinos que van a venir. Y entonces ellos dicen que no, que tanto Daniel como su contenido es obra de alguien entre el siglo I, II, III antes de Cristo. Entonces, esta es una escuela racionalista y que niega lo especial que Dios colocó en la Biblia. Con respecto a la segunda escuela, la alegórica, tenemos que decir que en los primeros siglos había dos grandes grupos que influenciaron toda la interpretación bíblica. Una era la escuela de aquellos cristianos que estaban en Alejandría y otra era la que estaban en Antioquía, donde Pablo y Bernabé estaban enseñando en Hechos capítulo 11. Esta escuela alegórica se introduce entre los cristianos desde allí, desde Alejandría, entre el primer y segundo siglo después de Cristo. Personajes importantes fueron Clemente de Alejandría entre el 150 y 215 después de Cristo y Orígenes entre el 185 y el 254 después de Cristo. Ellos incorporaron conceptos de Platón y de Filón, por eso se conoce como neoplatonismo. Esta es una de las formas de denominarla a esta escuela alegórica. Y la hermenéutica de esta escuela intentaba encontrar otro significado, algo oculto debajo de las palabras. Y Ticonio, en el año 370 después de Cristo, escribe un tratado de hermenéutica básica que se llamaba el Libro de Reglas. Ese fue el libro que influenció a Agustín, que nació en 354 y muere en 430, quien cuando escribe el libro llamado La Ciudad de Dios, él utiliza la escuela del simbolismo. Y por supuesto, uno de sus objetivos era mostrar que en realidad la Iglesia había reemplazado a Israel. Esto siguió y quedó dentro de lo que es el protestantismo en sus muchas ramas. Los problemas de esta escuela o las objeciones. Primero, si nosotros estudiamos la Biblia, vemos que la Iglesia y los apóstoles de Cristo reconocían las figuras de dicción, pero las interpretaban literalmente. Entonces, esa interpretación literal de la palabra de Dios incluía Apocalipsis. No lo podemos sacar. En segundo lugar, Apocalipsis mismo indica literalmente que es una profecía que Dios le dio a Jesucristo y envió a su ángel para que Juan la sepa y la cuente a todas las personas, las cuales son bienaventuradas si leen, si escuchan y si guardan esta profecía. El método alegórico siempre depende exclusivamente de la capacidad intelectual de su intérprete, de aquel que lo está interpretando. Y lo interesante es que ellos mismos no coinciden en los detalles de sus interpretaciones, porque no hay eventos en la historia que nos puedan ayudar a entender estos temas, y tampoco ellos mismos logran hacer comprensible el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque están intentando que no se interprete literalmente. La tercera escuela es la escuela preterista. Preterista significa que pertenece al pasado. ¿Y qué hacen ellos? Interpretan que Apocalipsis ya se cumplió, y eso fue dentro del primer y segundo siglo de la Iglesia como máximo. Ellos creen que el libro trata del Imperio Romano, de Israel, de Jerusalén y de la Iglesia. Y esos son los personajes centrales. Pero ellos creían también que Nerón era la bestia o el anticristo. Ahora, esta escuela aparece en el 1600, no en el primer y segundo siglo. Y el precursor de esta escuela se llamaba Alcázar, era un jesuita. Grotius
del año 1583 a 1645, y Farrar, de 1831 a 1903, ellos pensaban que Apocalipsis era no solo algo que ocurrió en tiempo de Juan, sino que también se podía extender a los días de ellos, es decir, el tiempo de la Reforma. ¿Ven ustedes? El tema de la escuela preterista es un tema que mezcla las dos cosas. Es decir, muchos preteristas van a creer, y lo han dejado escrito, que Apocalipsis describe acontecimientos del pasado. Por lo tanto, pierde el aspecto profético, y eso está mal, porque el Señor dijo que era una profecía. Ahora, si lo podemos circunscribir a los primeros siglos, entonces ya no tiene nada profético. Ray Summer, que es profesor del Seminario Bautista del Sur, y William Hendrickson, que es otro personaje importante porque es un ex profesor del Seminario Calvino de Grand Rapids, en Michigan, es un pastor, un escritor de la Iglesia Reformada. Ellos tienen sus libros en el aspecto preterista. Ellos rechazaban la interpretación histórica y la futurista. Sin embargo, la base de su argumento estaba en una mala concepción del vocablo tajei, en tajei, he aquí vengo pronto. Y eso es justamente la razón por la cual trataron de colocarlo allí como preterista, como algo del pasado. ¿Qué objeciones podemos darle? Bueno, al considerar que el libro era solo una carta de aliento para los cristianos del primer siglo, entonces terminan perdiendo de vista lo que el Señor dice que tiene que ver ese libro. Es con su venida a reinar. Y entonces Él dice también que es una profecía. Apocalipsis 19, el Señor nunca vino a reinar, excepto que lo coloquemos en el aspecto espiritual, con lo cual ya se vulnera la interpretación del libro en sí y se lo acomoda a una estructura mental previa. No se deja que el libro de Apocalipsis hable, nosotros le decimos lo que debe decir. Otro aspecto problemático es que nada en la historia relata esos juicios, esos eventos, como lo vemos en Apocalipsis. Y entonces nosotros tenemos que decir que estamos ante otra escuela que ignora la importancia y la consistencia que hay que tener en interpretar en forma lisa, llana, literal la palabra de Dios. Esta es una escuela que niega ese estilo de interpretación. Vamos a mirar un poco la escuela histórica, porque esta manera de interpretar la palabra de Dios tiene subdivisiones. Pero ellos tratan de explicar que Apocalipsis es una visión panorámica de la historia de la Iglesia desde que Cristo la estableció hasta que Él regrese en su segunda venida. Así que ellos sí esperan Apocalipsis 19 como una realidad. Ahora, estas distintas variantes que hay en la escuela histórica a veces parece describir a la humanidad en general porque relata cosas de la humanidad, pero otras veces relacionado con la Iglesia. Ahora, José Grau es un escritor, no sé si todavía vive, pero ha escrito libros en la década del 80, del 90, del 2000, y no sé cómo es ahora, pero este es un escritor que actualmente fue popularizado, pero no precisamente por los evangélicos, sino por un católico llamado Joaquín de Flores. Balfour lo cita en su libro Revelación de Jesucristo o Apocalipsis. Los reformadores, muchos de los reformadores, adoptaron esta forma de interpretar porque identificaban al papado con la bestia de Apocalipsis 13. Y si ustedes miran el capítulo 17 y 18 van a encontrar ciertas características de Roma, pero el Señor nunca dijo que era Roma cuando dio la profecía. Hombres como Wordsworth, Eliot, Faber, Bengel apoyaban este modelo de interpretación, pero no estaban de acuerdo ni entre ellos acerca de los detalles de interpretación. Por ejemplo, Eliot creía que el sexto sello era una referencia a Constantino, pero Faber creía que era la Revolución Francesa. Y el profesor Balfour
comentando en este libro de Apocalipsis, dice, si el método histórico es el que tiene que ser usado para interpretar Apocalipsis, aquellos que lo interpretaban de esta manera todavía no tienen la clave. Vamos a poner algunas objeciones. Ni la escuela histórica ni la histórica continua logran armonizar los eventos de la humanidad, y mucho menos logran explicarnos cuándo y dónde se cumplen los eventos narrados en Apocalipsis, que cuando uno lee Apocalipsis son en toda la tierra. Entonces es más claro asignarle a Apocalipsis el futuro establecimiento del reino de Dios por medio de Jesucristo, que buscar en la historia cuáles eventos se pueden usar para demostrar que esto ya se cumplió en la historia. ¿Está bien? En quinto lugar vamos a leer algo acerca de la escuela tópica o cíclica. Ellos consideran que hay visiones paralelas o ciclos que explican el desarrollo de la Iglesia en esta dispensación. Pero lo que evita esta escuela es ayudarnos a interpretar los detalles de la profecía, para que coincida en algún aspecto, con la escuela histórica. Lo que sí se puede reconocer es que ellos ven finalmente a Dios como el soberano, como el vencedor que viene a gobernar, pero utilizan mucho el método alegórico de interpretación y tienen los mismos problemas en la interpretación final. Así que nuestras objeciones serían que esta escuela no respeta en la interpretación el orden estricto y secuencial que tienen los juicios de los sellos, luego las trompetas y luego las copas, porque ellos los arman en ciclos que son constantes, que se van repitiendo, y nosotros vemos que son secuenciales, cronológicos. Hendrickson, cuando explica este tema, dice que las 4 primeras trompetas corresponden a desastres naturales. Sí, de un aspecto, él dice la primera trompeta afecta a la tierra, la segunda al mar, la tercera a los ríos y la cuarta afecta al firmamento. Pero ¿cuándo ocurrió? Entonces ahí tenemos el problema. Entonces, ya que no pueden decir cuándo sucedieron estos juicios, porque Dios los asigna al periodo que inició la iglesia, y después sigue con los eventos planeados para el día de Yahvé, la tribulación y el milenio, y eso no ocurrió en la historia. Y esa es una objeción muy importante. En sexto lugar vamos a ver la escuela idealista o simbólica. Esta escuela cree que Apocalipsis solo representa el eterno conflicto entre el bien y el mal. Esto nos hace acordar a Zoroastro, ¿no? El hecho del bien y el mal como dos dualidades. Y él dice que en cada siglo o época, o esta escuela dice que así es como se ve este conflicto, en cada época, en cada siglo, pero que no se tiene que tomar como referencia a algún suceso concreto, sino como una expresión de aquellos principios fundamentales sobre los que Dios actúa a través de cada generación de la historia. Entonces ellos imaginan que el cristianismo es una fuerza que vence al diablo, y cada siglo o cada época la iglesia o el cristianismo vence al diablo. Pero para poder dar validez a sus ideas, tienen que utilizar el método alegórico e interpretar de esa manera, en alegoría, en espiritualización, todo aquello que está literal. Entonces tiene los mismos problemas que la interpretación alegórica. Vamos a dedicar tiempo a la escuela futurista o literalista, porque esta es nuestra postura. En esta escuela, el método de interpretación es que Apocalipsis, desde el capítulo 4, trata de eventos que todavía tienen que cumplirse. Esta escuela se apoya en que toda la Biblia siempre tiene que tener el mismo sistema de interpretación, normal o literal, tal como los apóstoles lo hicieron. Si nosotros comparamos, por lo menos con el libro de Daniel, vemos que hay eventos que se cumplieron tal como están descritos, pero en los casos de Apocalipsis todavía no lo están. Ahora, uno mira
los juicios del capítulo 6, el 8, el 9, el 16 y el 20, y jamás ocurrieron en esta tierra, si usamos siempre el mismo sistema literal de interpretación. Y tampoco ha ocurrido un regreso visible de Cristo como se nos relata en el capítulo 19. Entonces, estamos acertados en decir que es futuro todos los eventos que vemos allí del capítulo 4 en adelante en Apocalipsis. Esta escuela, la futurista o literalista, admite que la literatura apocalíptica contiene figuras o símbolos, pero no admite que se alegorice todos los eventos proféticos. Entonces, la diferencia entre el literalista y el alegorista o espiritualizador de la escritura es que el literalista ve los símbolos y figuras de dicción como lo que realmente son y lo que expresan. No se les busca un significado oculto o escondido. Y sabemos que tienen que ser interpretados por lo que dice la misma escritura acerca del tema. Por ejemplo, tomamos el Salmo 22, 18, que es algo que se cumple literalmente, pero que en 2 versículos hay figuras de dicción, como en el 13 y 14. Fíjense, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Aquí vemos que las personas son representadas como fuertes toros y también como león rapaz y rugiente. Es decir, una figura de dicción para mostrar la fiereza y la fuerza de aquellos que lo estaban rodeando. Entonces interpretamos la figura de dicción en forma literal. No es que fuertes toros representa una nube viajando con agua. No. Fuertes toros habla de toros. Y león, rapaz y rugiente habla de león. Pero en 22:18, el texto dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora nosotros sabemos que esto ocurrió literalmente, porque esto es un salmo mesiánico. Salmo 22, 23 y 24 es un trío de salmos mesiánicos. En el 22 vemos al pastor que muere por las ovejas, en el 23 ha resucitado y guía a las ovejas, y en el 24 está gobernando, cuidando de esas ovejas en lo que sería el reino milenial. Entonces, esto es lo que hace el literalista. En Mateo 27:35 dice que cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Ven que la profecía se interpreta literalmente? Bueno, esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque de esta manera tenemos una hermenéutica literalista y constantemente igual. No la cambiamos. En Apocalipsis 8:12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Vemos que el sol, la luna y las estrellas son literales, pero nos damos cuenta que esto jamás ocurrió. Ahora, en Apocalipsis 9, estamos viendo la palabra ángel. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. En este pasaje sí vemos que una estrella está representando a un ángel. ¿Sí? Pero en cambio, si vamos a Apocalipsis 1:20, vemos que dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí estas iglesias representan a 7 ángeles, sin embargo, son pastores responsables de esas 7 iglesias que estaban funcionando en el primer siglo. Es decir, nunca abandonamos el sistema literal. Tratamos de entenderlo conforme a los otros versículos que están en la Biblia. Por eso ustedes han estado siguiendo este tiempo conmigo una serie de estudios de palabras como día, misterio,
Vengo breve. Todo esto, día de Jehová, día del Señor, necesita ser estudiado de esta manera para que nos dé el significado correcto. De lo contrario, vamos a alegorizar y vamos a interpretar como se nos ocurre según la capacidad intelectual que tenemos. Siguiendo con este tema del ángel, fíjense en 1 Samuel 29:9. David está huyendo de Saúl y se va y está con los filisteos y con Aquis. Entonces se va a presentar una guerra contra Saúl y el rey Aquis le dice a David: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. ¿Por qué? Porque pensaban que David podía darse vuelta, matarlos a ellos y entonces quedar bien con Saúl. Y entonces no lo querían. Entonces, aquí se utiliza la expresión: eres bueno como un ángel de Dios. David es comparado por un rey pagano como un ángel. Ahora, en Malaquías 1, versículo 1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Entonces, Malaquías en hebreo, Malak, quiere decir ángel, mi ángel. Y como es un ser humano, se puede traducir también como mi mensajero, que es la forma en que se traduce la palabra ángel. Pero también se puede transliterar y quedar como nombre propio, Malaquías, de la misma forma como con el nombre del Señor Jesucristo. Jesús llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la palabra ángel debe ser interpretada de acuerdo a su contexto. Siempre, y esto es lo que tiene la hermenéutica literalista, siempre tenemos que estudiar las palabras, porque tienen un uso que el Espíritu Santo les dio y que está allí, y que a nosotros, que estamos casi 2000 años después y casi 3500 de que se escribió Génesis o el Pentateuco, necesitamos realmente tomar tiempo, mirar cómo el Espíritu Santo guió a los escritores a poner las palabras. Y luego que comparamos eso, recién podemos decir: esta palabra se utiliza así, 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 y en este contexto significa esto, y en este esto, y en este esto. Es la forma. En base a este pequeño grupo de temas, decimos que es imprescindible estudiar las palabras y sus contextos. Porque con un solo texto que esté fuera de contexto, ya sea que sea un pastor, ya sea que sea un teólogo o un maestro, y puede ser por ignorancia o puede ser porque la formación lo capacitó de esa manera, o por pereza de estudiar o descuido de la lectura de la palabra de Dios, puede llevarnos a repetir una mala enseñanza a otras personas. Y según 1 Corintios 3, del 11 al 17, que es un pasaje muy serio, estamos edificando con madera, heno y hojarasca. Pero la escritura bien interpretada lo que nos ayuda a ver es que edificamos con oro, plata y piedras preciosas. Porque cada creyente, dice Pablo en la discusión de 1 Corintios 3, porque los corintios estaban discutiendo: no, yo soy de Pedro porque Pedro es más así, asá y vehemente y estuvo con el Señor, en cambio Pablo vino después. Y otros decían: no, yo prefiero a Apolos. Apolos tiene una buena retórica, es muy educado. En cambio Pablo, ¿viste? Tiene una presencia corporal débil, no es un Adonis, no es una persona bien formada, pero sabe mucho, decía otros. Nosotros somos de Pablo porque él sabe mucho y porque él tiene la revelación. Bueno, en esta discusión Pablo les dice: miren, ninguno puede poner otro fundamento que es Cristo. Porque ni Pablo, ni Apolos, ni nadie murió por ustedes, solo Jesucristo. Y la salvación la da Jesucristo. Pero tienen que recordar esto: cada uno de nosotros, Pablo, Apolos, Pedro, somos personas que sobreedificamos, que ayudamos a los creyentes a edificarse en la fe. Pero dice, si nosotros damos una mala enseñanza,
Bueno, es con madera, heno y hojarasca que estamos edificando. Y cuando el día de Cristo, la enseñanza que hemos dado, se muestre en la vida de los creyentes, bueno, si se quema no vamos a tener recompensa, aunque tenemos la salvación, dice. En cambio, si permanece eso que hemos enseñado, entonces nosotros sí tenemos corona. Y entonces dice, si alguno destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, le dice Pablo, y esa palabra destruir quiere decir hacer de inferior calidad. Eso es importante. Una enseñanza incorrecta es hacer de mala calidad a esos creyentes que escuchan, los cuales, Pablo dice en Filipenses, en el día de Cristo quiero gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, porque ustedes tienen que recibir un galardón completo. Y lo que yo les enseñé tiene que ser correcto. Entonces es serio cómo enseñamos. Santiago 3.1 también dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, mayor examen, mayor juicio. Los que enseñamos somos responsables ante Dios de tener una correcta interpretación de la Escritura. Conclusiones. Necesitamos tener un sistema consecuente de interpretación. Las Escrituras no se pueden interpretar como se nos ocurre. Y tenemos que seguir el ejemplo que nos dejaron los apóstoles y el Señor en la utilización de la hermenéutica profética e histórica. Y saber siempre que la hermenéutica es imprescindible. Porque si la respetamos y la usamos, como alguien ha dicho que la hermenéutica es una ciencia porque es exacta, perfecta, y es a la vez un arte porque en la medida que la utilizamos siempre igual, nos tornamos más hábiles, nos asegura que vamos a entender el mensaje de la Escritura. Y otro elemento que nos va a ayudar es la teología sistemática, porque eso contribuye a mejor exégesis de los pasajes. Siempre explico que la palabra peirazo puede significar una prueba o una tentación. Y si tengo una buena teología sistemática, jamás voy a decir que el Señor Jesucristo fue tentado. Porque la tentación, según Santiago 1, no actúa, no obra en la persona de Dios. Porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y la persona de Cristo era 100% Dios y 100% hombre desde el momento de la concepción y por la eternidad. Entonces nadie debería traducir que Jesús fue tentado por el diablo, porque no había nada en él de naturaleza pecaminosa, de la naturaleza que nosotros tenemos por estar en Adán, para responder al pecado. Y eso hace que la frase Jesús no podía pecar sea central y no dé lugar a la expresión Jesús podía no pecar, porque eso es una blasfemia en la teología sistemática. Decir que Jesús podía no haber pecado. Olvídense de esa forma de pensar porque no es bíblica, no es hermenéuticamente sana. Además, tenemos que recordar que Dios no nos dejó su palabra para que cada uno interprete como le parezca o se le ocurra. Y eso hacen muchos con las parábolas. Las parábolas fueron dadas para endurecer a Israel. Y hay que tener ese concepto básico. Y está relacionado con Israel, no con la iglesia. La iglesia era un misterio que Pablo está revelando en Efesios. Además, recordar que las palabras siempre tienen su significado liso, llano, normal, aun cuando se utilicen figuras de dicción. Y recordar que las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron fueron cumplidas literalmente. Examinen por allí Ezequiel 27, sobre Tiro y Sidón, para ver cómo se cumplió. Y fue exactamente literal. Por lo tanto, las del Nuevo Testamento también tienen que ser así. No me quiero exceder, pero quiero que les quede claro como conclusión. Apocalipsis. Si
Los grupos que interpretan por alegorías y espiritualizaciones, muchísimos pasajes y textos de la Biblia los tienen que ignorar o los tienen que dejar de lado. Y esos son preteristas, sean parciales o totales, historicistas o historicistas continuos, la crítica, es decir, no hay nada divino, la tópica y la idealista. Estas siempre tienen que alegorizar o espiritualizar los temas. La única que interpreta utilizando el sentido llano, normal y literal, que reconoce que hay figuras de dicción, es la futurista. Y si vas a pensar en Apocalipsis, desde el capítulo 4 al 22, son eventos que todavía no sucedieron, van a ser para el futuro. Aquí tienen un gráfico sobre los eventos futuros, temas que ya hemos estudiado y que solo dejo para que recuerden en esos cuadritos amarillos que van a ver en rectángulos. Capítulo 1 al 3, el tiempo de la edad de la iglesia, 4 al 19, periodo de la tribulación, el milenio en el capítulo 20 del 1 al 9 y del 20:10 al 22:21 son eventos futuros que tienen que ver también con el gran trono blanco y los cielos nuevos y la tierra nueva para la eternidad futura. ¿Qué deberíamos aplicar? Pensar en las aplicaciones. Siempre agradecer al Señor porque nos permite tener las Escrituras, siempre. También interceder por los hermanos que necesitan seguir creciendo. Comprometernos a discipular a otros, porque eso nos va a dar iglesias fuertes en la doctrina para el futuro. Y oramos por los pastores que tenemos, para que puedan ser guiados por el Señor en el estudio y en la enseñanza fiel. Que el Señor les bendiga, comuníquense con nosotros para poder responder sus consultas.